Hola mis compañeros, buenas noches a todos. Yo soy Barlete Gómez dos Santos, hablo desde Capanema. Esta presentación hace parte de la asignatura Enseñanza-Aprendizaje de Español, que tiene como profesora la doctora Camila Bastos. Les voy a presentar una de las teorías del aprendizaje, el modelo de aculturación, como lo describe el profesor de Lingüística Aplicada Schumann, 1978. Que se siente en el capítulo 3 del libro Adquisición de Segunda Lengua. Bueno, ante todo vamos a conocer un poquito más Vera Lúcia Menezes de Oliveira y Paiva, que es una investigadora brasileña en la adquisición de segundas lenguas, además de profesora. Ella tiene experiencia en literatura con énfasis en lingüística aplicada. También es una de las pioneras en docencia e investigación en educación a distancia en Brasil. La autora presenta neste capítulo o que o investigador John A.T. Schumann, em seu intento de identificar as causas da aquisição de segunda língua, ha teorizado. O autor parte da premissa de que é possível adquirir uma segunda língua de forma natural, sem instrução formal, isto é, estando integrado e em contato permanente com a língua que se quieres aprender. Deste modo, Schumann apresenta uma série de fatores que influenciam na aquisição, que se identificam nesses 9 grupos: social, afetivo, personalidade, cognitivo, biológico, aptitude, personal, instrucional e linguístico. Pero para ele, os mais importantes são as variáveis social e afetivas, que são como potenciadoras da aquisição de segunda língua. Assim que las propõe unir em uma só categoria, a chamada aculturação. Segundo o autor, em la medida em que maior grado de aculturação em que se encontre o indivíduo, maior será esta aquisição. Ou seja, quanto mais integração, mais contato permanente, mais aquisição. Mais possibilidade de adquirir a língua sem instruções formais. Deste modo, a aculturação está intrinsecamente relacionada com uma integração sociopsicológica do aluno com o grupo linguístico de destino. A propósito, adelante, vamos a mirar um esquema de la hipótese de la aculturação, que é quase um dibujo desta ideia. Además, Schumann divide la aculturación en dos tipos. En el primero, el alumno se integra socialmente en el grupo de la segunda lengua, lo que da suficientemente contacto para aprender y psicológicamente este alumno también debe estar abierto a aprender. Además de las características del primer tipo, en el segundo, el alumno ve a los habitantes de la segunda lengua, del segundo grupo, como una referencia, como algo a alcanzar, una inspiración. En el modelo de aculturación, Schumann considera los factores sociales y afectivos solamente. Estos son los siguientes factores sociales analisados por Schumann. Empecemos por padrões de dominação. Este fator está relacionado com a resistência ou a falta de resistência que têm os estudantes de uma segunda língua em relação com as culturas ou políticas dominantes. Es decir, es cuando un grupo cultural
o politicamente dominante oferece resistência em aprender a língua de um grupo dominado. Ocurre lo mismo en situación inversa. Por ejemplo, el grupo dominado tiene resistencia en aprender la lengua del grupo dominante. Estrategia de integración. Este fator se refiere a la estrategia de acercamiento y abertura con el grupo hablante de la lengua, involucrando asimilación, preservación y adaptación. La asimilación es el resultado de mayor grado de contacto con el grupo, con sus valores, con su estilo de vida. La preservación es una forma de resistencia a la cultura del otro. Si preserva sus propios valores y estilo de vida, estabelecen así una distancia social y el grupo y de la lengua meta. Si esto ocurre, la adaptación es cuando te adaptas al grupo lingüístico de destino, pero mantienes tus propios valores e estilo de vida. Ahora acerca de fechamento. Es el factor que implica el distanciamiento de la cultura de los hablantes de la segunda lengua en relación con el aprendiz, haciéndole mantener contacto únicamente con elementos afines de su propia cultura y grupos sociales de origen, reduciendo así las oportunidades de adquisición, por ejemplo, en contactos recreativos, clubes, escuelas. Cuanto mayor sea el cierre, el fechamento, menor será la posibilidad de relacionarse socialmente y adquirir el idioma. Y cuanto menor sea el cierre, mayor será la adquisición del idioma meta. Cohesión y tamaño. Schumann cree que grupos coesos acaban diferindo negativamente en la adquisición, pues se unen, sus miembros tenden a mantenerse distanciados del grupo de la lengua de destino, porque prefieren relacionarse más con su propia lengua, con su propio grupo. Congruência ou similitud. Esse fator enfatiza a empatia, a similitud entre a cultura de origen e a cultura de los hablantes de la segunda lengua, como ejemplo portugués e español. Actitud. Schumann cree que se los dos grupos tienen actitud positiva, recíproca, la probabilidad de la adquisición de la segunda lengua ser efectiva es más concreta. Tiempo de resistencia previsto. Está relacionado con la duración de tiempo que el aprendiz, el individuo, pasa en torno del idioma de destino. Cuanto más tiempo pase en círculo del idioma de destino, mayor será la probabilidad de aprender ese segundo idioma y desarrollar contactos con otros grupos también. La autora presenta también las variables afectivas propuestas por Schumann. Estas variables son el choque lingüístico. Según Schumann, este factor es más común en los adultos y está relacionado con su miedo a cometer equívocos y no puede usar correctamente las palabras, reduciendo así la oportunidad de desarrollar la adquisición. Después el choque cultural. Para el autor, el choque cultural es la angustia resultante de la
desorientación que se produce al entrar en una nueva cultura, en una nueva lengua. Como este factor está relacionado con la ansiedad, el aprendiz enfrenta un alto nivel de estrés, lo que en consecuencia se traduce en una interferencia negativa en la adquisición. La motivación. Este factor está relacionado con el deseo de pertenecer a otro grupo etnolingüístico y de tener reconocimiento social o económico, y a través del conocimiento de la segunda lengua se desarrollar profesionalmente. Permeabilidad del ego. Puede entenderse como la percepción que se tiene de los límites del lenguaje, que según Schumann es mucho más frecuente en la edad adulta. Paiva reproduce el esquema que mencioné antes, que no es tan sencillo, pero en suma, en este esquema, cada grado de aculturación correspondería a un grado de adquisición de una segunda língua. Ele representa la principal hipótesis defendida por Schumann, de que el grado de aculturación de un aprendiz al grupo de la lengua ligada controlará el grado de adquisición de la lengua. Bueno, la autora Vera Lúcia hace sus críticas a la teoría de la aculturación también. Ella critica el hecho de que la teoría centra-se únicamente en el tema de la interacción social y psicológica. Mejor dicho, esta teoría ignora todos los otros contextos en que la lengua no es hablada. En los contextos visuales, por ejemplo. Paiva critica el hecho también de la teoría de la aculturación centrarse en un único informante. Esto se debe a que la teoría tuvo como informante únicamente un costarriqueño de nombre Alberto, a quien desde el principio ya mostraba algunas características tendenciosas. Por ejemplo, em relação à distância social e psicológica, o informante era o único em grupo de la investigação de Schumann de pessoas aprendendo inglês sem instruções formais em Estados Unidos, que era um trabalhador de baixo status, e este tipo de grupo viviam em los mesmos bairros com outros imigrantes y iban a las mismas escuelas, iglesias. Esto reforzaba el cierre, la cohesión del grupo. La autora critica que claramente eligió un aprendiz sin éxito y destaca que los individuos son diferentes y que muchos factores interfieren en el proceso de adquisición. Así que el propio Schumann reconoce que su modelo tiene problemas y, teniendo en cuenta otras variables, también propone otros conceptos. Para concluir, la investigadora hace más una observación crítica acerca de la aculturación. El hecho de este concepto asumir que el aprendizaje de una lengua implica la pérdida de la identidad del aprendiz. Entonces, Paiva anuncia una mirada de una perspectiva de la complexidad acerca de la adquisición de segunda lengua. Dijo que no se puede atribuir únicamente a cuestión de la aculturación, porque la adquisición de segunda lengua es ciertamente un proceso más complejo que el modelo que describe Schumann. Así que, en su conclusión, la autora ha dicho que no se puede desconsiderar la hipótesis de que cuanto más aspire el aprendiz a integrarse en la otra cultura, más progresará en su adquisición. Pero hace una alerta para la necesidad de considerar outros fatores nesse processo. Para
concluir, eu creio que Paiva nos ajuda a pensar com esta obra e com este capítulo em como todas as teorias do aprendizaje, incluso a teoria da aculturação, contribuem para as novas concepções e investigações acerca da teoria do aprendizaje de segunda língua. Gracias a todos pela atenção. Aqui estão as referências bibliográficas de este trabalho.